El tema de la nacionalización de los depósitos es muy relevante. Hace rato venimos hablando de esto, ¿no? Yo vengo, pero no se puede hablar de todo a la vez, ¿sí? Por eso vamos de a poco. Y ahora llega este momento de la propuesta de Gesell, que además se está hablando en el exterior del tema. Para nosotros la posibilidad de tenerlo a Juan Carlos y que además nos podamos juntar siempre es como un pequeño milagro para hablar de los temas que muchos conocemos, que nos gustan y que hace falta difundir. Lo importante de esto, antes de arrancar, quiero recordar que esto está siendo grabado, entonces como producto yo les pido además que esta información, y a partir que empiece a hablar Juan Carlos y larguemos la conversación, este video de conferencia lo difundan, lo difundamos, nos capacitemos, aprendemos, y tenemos que tratar de transmitirle esto mismo a la gente que conocemos, porque también esto es una capacitación. Insisto un poco con esto, y les pido disculpas por la insistencia, pero a veces necesitamos tener más gente en estos audios, que si no están en estas reuniones, por lo menos empiecen a mirar el material que ya hemos subido en nuestra Facebook o en las conferencias anteriores, justamente por este motivo, porque es información como la que vamos a escuchar ahora que no se conoce, no se estudia en las universidades, ¿sí? Son informaciones que no están disponibles normalmente ni siquiera en los manuales, entonces esto nos obliga a que tengamos que hacer como una biblioteca de todo esto y después empezar a difundirla, ¿está bien? Entonces un poco apelo a esa actitud de todos. Bueno, dicho esto, doy por formalmente iniciada la conferencia del doctor Juan Carlos Vacarezza, que tiene una extensa trayectoria en la profesión, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la Universidad Académica y además en la profesión particular. Es muy conocido en el ambiente, en el foro, es contador, economista, entre sus varios títulos de maestrías y posgrados, es profesor adjunto de la Cátedra de Macroeconomía y de Estructura Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, fue vicedecano de esa universidad. Ha tenido extensa trayectoria en cooperativas, pymes, empresas, sindicatos, en la política, participa también en la Cátedra Libre de la Deuda Pública del doctor Espeche Gil, y ha sido profesor titular de Teoría y Técnica Impositiva de la Universidad Católica, director de diplomaturas, profesor interino, alternativas de financiamiento y gestión de recursos, tiene una extensa trayectoria académica. Además, quiero destacar que escribió varios libros, ¿sí? Sobre historia económica, sobre política y sobre economía particularmente. Entre ellos, creo que uno que todos le tenemos mucho cariño, que se llama De esto no se habla, la otra economía, que lo iniciamos con 8 economistas, fue el primer libro que salió sobre Silvio Gesell en la Argentina. En 2003, 8 colaboraciones y ensayos, y ahí arrancamos con Silvio Gesell gracias al apoyo de Juan Carlos Vacarezza, que fue el primero que hizo publicaciones de este tema en la Argentina, ¿sí? Con todo el equipo de economistas, miembro de la Fundación. Gracias, Juan Carlos. Nada más, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Es un gusto estar con todos los amigos y colegas. Y ahí en el título de lo que yo voy a hablar hoy, pusiste mi experiencia. La experiencia que tuve de recorrer este tema del cooperativismo. En primer lugar, es muy cierto lo que vos decís respecto a que el cooperativismo no se enseña, ni en la secundaria, y menos en esta secundaria, porque por lo menos nosotros en la secundaria vimos economía política y vimos derecho privado, donde nos hacían estudiar los análisis de cada tipo de empresa, de cada tipo de sociedad. Es decir, ya en el secundario sabíamos lo que era una SRL, una anónima,
Y en economía política teníamos una introducción en esos años de la década del 60, muy especialmente, la verdad que el sistema de la escuela secundaria era, por lo menos en donde yo lo hice, en Esteban Adrogué, era muy importante. Había, comparado con esto, lamento lo que le pasa a los pibes, ¿no? Los profesores que teníamos y la exigencia de hacer ser perito mercantil, ¿no? A veces ya están por recibirse los pibes y no saben hacer balance. Les cuesta porque no trabajan, no. Bueno, nosotros salíamos de quinto año, yo siempre lo cuento, venía al Banco Nación y al Banco Provincia a llevarse los abanderados. Mi socio, Juan Carlos Colombo, uno de mis socios en la consultora que falleció en el 16, de quinto año fue al Banco Central. De quinto año al Banco Central. Y fue inspector del Banco Central y bueno, algún día en otra charla contaré las experiencias que tuvo por ser un inspector que no lo doblegaba nada. Sobre todo cuando comenzó el gobierno militar, lo que le pasó. Comenzamos el camino en el 66, en la universidad, nos comimos el golpe la noche de los bastones largos, y yo siempre fui alguien que no le gustó trabajar en relación de dependencia, no sé por qué. Por eso no quise acompañar algunos trabajos en empresas. Y fui viendo cómo transitaba mi vida, de ir de un lado al otro. No me gusta tener muchos patrones, por eso creo que me hice cooperativista por eso. Y en uno de esos vaivenes que tiene la vida, en un estudio contable, me incorporan porque era empleado de una empresa que tenía un primo mío, el contador me quiere llevar, me lleva, y como cliente tenía una empresa de colectivos. Y en aquella época tener una empresa de colectivo era bastante bravo. Las asambleas eran, bueno, gente armada, complicadísimas. Entonces yo comencé a tener presencia en la línea de colectivos. El contador se corrió porque se asustaban las asambleas. Y yo, como venía de la militancia política, estaba en la militancia política, la verdad que era un irreverente, no me asustaba. Entonces el presidente me ponía al lado de él. Las asambleas eran bastante picantes. Había máquinas, pero no de escribir. Y quizás por ser un, no sé cómo calificarme, pero a mí no me hacía, venía la década del 70, era la universidad, era terrible, a mí no me hacía mella. Pero ¿qué encuentro en la línea de colectivos? Dirán, ¿por qué habla de una línea de colectivos si se va a dirigir al cooperativismo? Porque las empresas de transportes en esa época eran cooperativas, pero disfrazadas de sociedades anónimas, porque la Ley Nacional de Transporte solamente permitía que haya empresas de transporte bajo tipos societarios, SRLs o anónimas. Pero resulta que en la empresa que yo estaba tenía 60 colectivos y había 50 socios. Y la empresa como empresa, la anónima como anónima, el único ingreso que tenía era la cuota de los gastos de administración. Había una cuota de gasto de administración que con eso se bancaba la luz, el teléfono, las empleadas, y cada coche se llevaba el resultado de su recaudación menos gastos. Típico de una cooperativa de trabajo. Típico. Pero estaban enmascarados en sociedades anónimas. Entonces, la gran mayoría de los colegas no entendía el funcionamiento
Cuando tomaban una empresa de transporte hacían como una anónima, recaudación total menos gasto. Y sin embargo, lo que era, la administración administraba la recaudación y el gasto de cada coche. Y al final del mes, cada uno de los socios que tenía 1 o 2 coches se llevaba el dinero de la diferencia o quedaba debiéndole a la administración. Típico de una cooperativa de trabajo. Así eran las compañías de transporte. Ahora son grupos grandes, ya hay 4 o 5 grupos que tienen la mayoría de las líneas del conurbano y de... Algunos vinieron de Rosario, venían caminando de Rosario y se llevaron un montón de líneas. Hay otros que tienen fábrica de carrocería, que importan chasis de Brasil, y hay otro grupo que tiene chasis de Mercedes con carrocerías también. Hoy se ha reducido a muy pocas empresas que siguen la tesitura de lo que teníamos en aquel momento. Estando en la empresa de transporte, el presidente de la empresa de transporte era presidente de una cooperativa de crédito. En aquel momento, los transportistas de la provincia de Buenos Aires, en el año 48, habían hecho 3 cooperativas. La Rivadavia de Seguros, la Moreno de Créditos y la San Martín de Consumo. En el 48, yo estoy hablando del 70 y pico. La previsión que tenían los laburantes del transporte, porque la verdad que eran todos laburantes, porque había quizás tantos dueños de colectivos manejando como choferes. El dueño colectivo laburaba. Y los sábados y domingos la familia le ponía el aceite, el colectivo se paraba en la puerta de la casa. Es increíble. Eso merecería otra historia. Pero si no, no van a saber de dónde yo vengo y por qué caigo en la cooperativa. En un momento se produce un problema. En la cooperativa tenía la central en La Plata, la de créditos. La Rivadavia también la central, hoy sigue siendo una mutual, la Rivadavia. Y la San Martín era de consumo, le vendía neumáticos y hacía carrocerías. Increíble. Fabricaba carrocerías, una cooperativa. Por un problema interno que hubo en la cooperativa Moreno, en la de crédito, en el sector caja, el presidente de la línea colectiva era presidente de esa cooperativa y me pide si yo podía ir de auditor interno. Bueno, joven, con ganas de laburar y de tener futuro, le digo que sí. Entonces comienzo mi trabajo como auditor interno y en un determinado momento se va el gerente y se jubila. Entonces, la comisión directiva, el consejo de administración, mejor dicho, me ofrece ser el gerente. Y ahí es donde empiezo ya como auditor interno y después como gerente a conocer el manejo impresionante de la cooperativa. Y además me dan a mí la auditoría de la cooperativa San Martín, donde yo llevo a un futuro socio, que después fue socio mío, el socio que murió, hicimos un grupo de muchachos de la escuela secundaria y de la universidad, y entramos como auditores en la cooperativa San Martín. Y ahí comienza mi relación con el cooperativismo. Eso fue en el año 71, 72, 71, 72. En el 73 igual, pero en el 74 asume en su última gran presidencia el general Perón y nacionaliza con la ley 20.520, nacionaliza los depósitos. Previo a eso me gustaría comentarles que la primera cooperativa que se conoce en el mundo es 1844.
los probos pioneros de Rothschild en Inglaterra. Y fíjense, en Inglaterra se desarrollan las cooperativas de consumo, en Alemania de crédito y en Francia de producción. Cuando se expande el sector cooperativo. ¿Y qué llamó a los cooperativistas? Tener parte de una actividad económica, conquistar la economía, reorganizar la sociedad, y un instrumento para llegar a formas económicas superiores. El sistema cooperativo no tiene nada que ver con las cooperativas estas que están laburando, ¿eh? Nada, ¿eh? Estos son cooperativas, no creo que lleven libros, nada. Son cooperativas, no sé, inventadas, no sé de dónde. Porque fíjense lo siguiente. La primera ley en la Argentina es la 11.388, que tuvo vigencia desde 1926 hasta el 74, más o menos, que ahí creo que hay una reforma. Y le hicieron 3 diputados y senadores socialistas: Mario Bravo, Leopoldo Melo y Pedro Llanos. El socialismo y el anarquismo en la Argentina, con su proyección en el siglo ya de XIX, pero XX, fueron precursores. El socialismo de las cooperativas y el anarquismo del mutualismo, que son cosas parecidas, pero no son iguales. No tienen nada que ver. Yo en este momento, desde las consultoras, asesoramos a un sindicato que tiene también una mutual. No tiene nada que ver la mutual con el tema cooperativo. Son cosas totalmente distintas, a pesar que los dos sectores son controlados por el INAES. El concepto general de una cooperativa es adhesión voluntaria, organización democrática, el capital no recibe interés y en caso de recibirlo tiene solamente una tasa limitada. Si hay una utilidad, no se llama utilidad, se llama excedente, porque el excedente es la diferencia entre el cálculo del recurso y el cálculo del gasto. Nunca una cooperativa tiene utilidad, tiene excedentes. Y cuando tiene excedentes se distribuyen por los socios en la cantidad de cuotas sociales que tenga. Además, es el único ente que tiene como obligación tener gestión educativa para sus asociados. Por eso hay un impuesto a la capacitación que tienen que retener de los excedentes una parte para volcar a la comunidad en la enseñanza cooperativa. Y después hay, por ejemplo, Coninagro es una cooperativa de cooperativas. Coninagro es una cooperativa de cooperativas. Eso es intercooperativismo. Esto es un resumen rápido. ¿Y por qué yo llego al cooperativismo? Ahora, me parece que, ¿y por qué mi primer libro fue Manual para la gestión administrativa, contable, legal e impositiva de cooperativas? En la ya desaparecida Editorial La Información, que publicaba una revista de impuestos y una revista de contabilidad y sociedades, cuyo dueño era el señor, a ver si me puedo acordar el nombre. No me puedo acordar el nombre. ¿Cómo? No, que está muy bien, es muy interesante, pero una de las cosas que nos preguntamos mucho acá es el rol en las cooperativas de crédito y cómo fue en la década del 60 el funcionamiento, hasta que en el 77 lo derogan. En el interín la parte de nacionalización de los depósitos, ¿no? Bueno, pero en el 60, ¿Cómo las cooperativas? ¿Cómo fue en el 60? Exacto. En el 60 las cooperativas eran cooperativas comunes, por lo que yo vi, que había un cierto y no resguardo de las entidades financieras, del Banco Central. Es jorobado hablar no me gusta hablar de ideología, pero estaban muy perseguidas
con Onganía y con Leviston, porque muchas pertenecían a dos partidos de izquierda. Esta era muy rara, porque eran de los transportistas. No estaban vistas en el círculo del cooperativismo que hoy, entre comillas, hay un banco que surgió con el gobierno militar que fue el Banco Credicop. Sí, fue la fusión de 44 cooperativas. Pero esto es todo un entramado que los gobiernos, sobre todo militares, siempre vieron con una problemática de tipo ideológico de las cooperativas. Es posible que las cooperativas hayan manejado fondos de determinados partidos. Yo te diría que casi seguro. Casi seguro. Yo lo vi de refilón eso. Eso, fíjate que yo entro en el 71 y todavía no había nacionalización. Sí teníamos control del Banco Central y actuábamos como un agente financiero normal. Depósitos de plazo fijo, de caja de ahorro y claro, lo que no había era cuenta corrientes. No había cuenta corriente en algunas, pero no se podían transmitir digamos, depositar los cheques cooperativos. Tenías que ir a cobrarlo al mostrador. Si alguno te daba un cheque cooperativo, tenías que ir a cobrarlo al mostrador. Hace poco estuve hablando con una empresa que ayuda mucho a la fundación, que está en el parque industrial de Almirante Brown, que es una empresa impresionante, una fundición, y el dueño original, ahora está al mando el sobrino de él, que fue alumno nuestro y está en la fundación con nosotros, está con nosotros trabajando. El recuerdo que tiene el cooperativismo es que dejó de estar en manos de los usureros. Esto es importante, ¿eh? Los cheques lo cambiaban los usureros. Cuando vino el cooperativismo y se agilizó y se profundizó mucho con la ley de 1973 del peronismo, se dejó de caer en manos de vender los cheques a los usureros. Lo dijo, estaba yo con Jorge Antúnez estaba, en la empresa. Y ahí el presidente de la empresa, que es el tío del actual que maneja todo, dice, el cooperativismo nos salvó a nosotros de terminar en las garras dice, porque perdíamos fortuna con la venta de cheques, con los usureros. Ahora, había toda una visión que venían de antes del 60, venía de que muchas cooperativas respondían a un partido político. Muchas, muchas. Y es así que Credicop fue la fusión de 44 cooperativas. Y nosotros no nos fusionamos, justamente por un problema político. No nos fusionamos. Y si alguno tiene tiempo, hay un libro escrito por alguien que perteneció al partido, que se llama El Oro de Moscú. Si a alguno le gusta leerlo, cómprelo, El Oro de Moscú. Y después hizo la FEDE, la famosa FEDE, otro libro de la Federación. El libro de Gilbert, ¿no? Exactamente, yo lo tengo, he leído, y ahí salta todas las empresas que tenía ese partido. Todas las empresas que manejaban la Argentina. Una ni más ni menos, FATE. Ni más ni menos. Sí, hablemos más claro porque hay gente de afuera que no es de Argentina, como Félix y otros. Bueno, el partido era el Partido Comunista Argentino. El Partido Comunista. El Partido Comunista. Y la FEDE era la Federación Comunista. Y la FEDE era la Federación Juvenil Comunista. Juvenil Comunista. Gilbert hizo los dos libros. El Oro de Moscú y la FEDE.
Aclaremos, Juan Carlos, que el Partido Comunista apoyó el golpe militar del 76 y le permitió al Banco Credicop quedarse con todas las cooperativas comunistas, y el resto cerraron todas. Y que los anarquistas fueron los que crearon el mutualismo y el movimiento mutualista, que no era el de las cooperativas, ¿no? Y dentro de las cooperativas había distintas tendencias políticas. Esto es lo que está queriendo decir Juan Carlos en castellano. Gracias, Juan Carlos, si me permitís, adelante. Nuestra cooperativa se transformó en banco. Logramos la transformación, pero el capital que nos pedían era imposible tenerlo. Entonces, nos dejaron como cooperativa, pero solamente manejando con plazos fijos y caja de ahorro. Era imposible prácticamente seguir. Se siguió hasta donde se pudo. Se siguió hasta donde se pudo. Pero ahí es una etapa entre el Banco Credicop. También tenemos que hacer notar que hay muchas cooperativas de muchos años de antigüedad en Argentina, en el interior de las provincias y en el interior de las provincias, no las provincias del interior, porque nosotros no tenemos provincias en el interior. El país es una integridad. En cada provincias hay muchas cooperativas agropecuarias, hay muchas cooperativas de consumo y hay muchas cooperativas de servicios públicos. La electricidad en la provincia de Buenos Aires, hacia adentro, son todas cooperativas que reciben la electricidad de la distribuidora grande que tiene la Argentina de electricidad, no me olvido el nombre, a la que le deben tanto dinero. Sí. Camesa, de Camesa. Así que digamos, el sistema cooperativo en Argentina tiene muchos años, pero no tanto de créditos, sino de servicios y de producción. Eso sí. Los de crédito tuvieron su auge en el 60, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaba en el 60? Empezaron ahí, pero eran guetos. ¿Cuándo fue su auge? El auge se pega fuerte, el auge vuela, porque yo lo viví, cuando Lanuse, es una cosa que nadie va a entender, no sé por qué salió, permite el cheque cooperativo. Ahí está, explícanos ahí eso. Viene, explota el sistema, pero explota el sistema, donde le permite abrir cuentas corrientes y que circulen libremente cheques cooperativos. No dinero, cheques. Cheque cooperativo. Entonces, como si fuera una segunda moneda. Sí, en vez de funcionaba como un cheque de banco. Sí. Es decir, la gente empezó a abrir cuentas en las cooperativas, sobre todo las pymes, y te pagaban con cheque cooperativo. A 30 días, a 20, a 15, lo que fuera. Ahora, ¿qué hacía el que tenía el cheque? No tenía cuenta. Entonces iba a abrir una cuenta. La reproducción de la apertura de cuenta pero voló por el aire. Te digo porque yo me cansé de abrir cuenta como gerente. Las pymes venían, porque recibían cheque cooperativo. Y si no lo depositaban en una cooperativa, entonces les obligaban a abrir una cuenta corriente cooperativa para poder depositar los cheques cooperativos. ¿Está bien? Pero hay que se trabó. ¿Cómo hacemos si no tenemos clearing? Entonces sale una resolución que las cooperativas van a tener clearing, como los bancos, y el clearing se va a realizar en la sucursal del Banco Nación de Villa Crespo. Esto fue fundamental históricamente. Esto es un dato histórico que no se conoce. Hace 15 años lo hablé con Juan Carlos. Explicarnos eso. Había otra segunda cámara de clearing. Esto nunca existió en Argentina y explotó el crédito. Estaba la bancaria y la cooperativa, que funcionaba como la bancaria. Vos depositabas cheques en la cámara de varias cooperativas y eso estaba a favor tuyo. En contra estaban los cheques que te depositaban las otras cooperativas tuyos y los cheques y el cheque cooperativo que venía rebotado. Es una cámara. Yo tuve que ir a aprender el clearing. Yo a la gerente dije, no tenés que ir vos. Yo tuve que ir a aprender el clearing, que se hacían unas hojas así grandes con los nombres de cada cooperativa. Entonces tenía los depósitos, los rechazos. Impresionante. Como la cámara bancaria.
Entonces, al tener clearing, todo el mundo empezó a recibir cheques cooperativos y sacó cuentas corrientes cooperativas. Y se empezó a mover de tal manera, pero de tal manera, que nosotros tuvimos que empezar a tomar personal. Una cosa de loco fue. Y el clearing se hacía en auto y estaba dividido en zonas. Y el auto nuestro tenía, no nuestro, como es del sistema cooperativo, venía de las cooperativas de Banfield, Lanús, Avellaneda, y llevaba los cheques de esas 4 o 5 cooperativas, la de Piñeiro, que es Avellaneda, al costado de Avellaneda, lo llevaba al Banco Nación. Y ahí se hacía el clearing. Y otro auto llevaba, bueno, impresionante. Y Banco Nación de Villa Crespo. De Villa Crespo, sí. Sí. Y las cooperativas y los cheques de cooperativas del interior eran valores a cobrar, a depositar, a cobrar. No tardaban. El otro, las de acá, 48 horas como los cheques, ¿eh? Era impresionante. La verdad que, bueno, yo lo viví. Ahora, vuelvo a la editorial. Yo estaba suscrito a la revista La Información en la parte. El señor Norberto Del Hoyo era el dueño. Ahí está. Bueno, a mí no me llegaba la revista. No me llevaba la revista a mi casa. ¿Cómo sería Reparo Hoy? No me llegaba. Entonces voy a hacer reclamo. La editorial estaba en la calle Belgrano, al lado de Esmata. Editorial Cangallo. Escribía Por Decirte a Alguien. A ver si... ahí conocí a el italiano que hizo el Código de la Provincia de Buenos Aires y es el gran autor del libro de finanzas. No. ¿Te acordás, Héctor, cómo se llama? Giuliano Fonrush. No. Fonrush es argentino. El italiano. Era docente en la facultad, Gianbruni, es Pichone, el grupo de finanzas de la Facultad de Económicas, no, nada que ver. Era el capo que había hecho el Código Fiscal en Italia, y se ve que de Raje vino a la Argentina, hizo el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero no es el famoso Yarach, ¿no? Sí, Dino Yarach. Yo conocí a Dino Yarach. Yo tendría que hacer un libro de todo lo que estoy contando. Conocí a Dino Yarach. Yo voy a la editorial y le digo, no me llega el libro. Entonces el gerente, se llamaba Blanco, agarra una revista y dice, tomala. Digo, sí, pero ¿dónde está la revista que me mandan ustedes? No sé, mirá lo que decía. Se quedará en el correo para venderla como papel. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Porque hay un montón de revistas que se mandan por correo y no llegan. Los muchachos juntaban papel y lo vendían. Otro número no me llega. Al cuarto, yo le dije, mira, no me la mandé más. Yo vengo todos los meses y la retiro. Al cuarto mes, estoy retirando la revista y me ponía a ver libros que sacaba la editorial para comprar. Y entran 2 personas y me dice, ¿me aguantás? Me dice Blanco. Sí, no atender. Ponen arriba valija y dice, discúlpeme, ¿usted tiene algún manual de empresa de transporte? ¿De colectivos? Porque nadie sabe nada de eso. No me lo veo más. No, dice, de eso no escribe nada. Empresas de componentes. No, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Dice, no busquen porque no van a encontrar. Los hombres se van. Blanco viene de nuevo al lado mío para seguir hablando. Y yo le digo, es un lío eso. Me dice, ¿por qué? Pues yo soy contador de una de esas líneas. Es un lío. Vos sos contador de la línea. Espera, agarró el interno, llamó al dueño de la editorial y dice, acá hay un contador que sabe línea colectivo. Subí que te va a ofrecer hacer un libro. Esto así como lo cuento, ¿eh? Entonces digo, ¿cómo voy a subir yo si en mi vida hice no escribí nunca nada? ¿Cómo voy a hacer un libro? Bueno, hablo con el dueño y digo, mire, yo no estoy en condiciones de hacer un libro. Me dice, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Usted tiene conocimiento? Sí. Bueno, va a estar a cargo del vicedirector
que era el que sabía la técnica, Rubén Amigo, que después fuimos grandes amigos, dice, y él le va a indicar. Cuando me junto con Rubén Amigo, me dice, bueno, mandame un sumario, empiezo a hablar, y dice, ¿y además dónde estás? Estoy en la cooperativa de crédito. Ah, no, dejamos, dice, no hagamos lo de colectivo, hagamos un manual de cooperativas. Digo, pero ustedes me van a hacer venir loco. Digo, yo sí nunca escribí un libro. Me dice, bueno, yo te voy a indicar cómo hacerlo. Traeme un sumario. Le llevé un sumario, lo que me parecía que había que estar en el libro, y él me fue llevando. Y los primeros capítulos que yo hacía, los agarraba así, los miraba y me los tiraba así de nuevo. Hacelo de nuevo. Así aprendí a escribir. Hacelo de nuevo. Y un día me calenté, que viste, Carlito, que yo no soy así, soy tranquilo, y yo le volví a tirar en la cara el capítulo, y dije, la próxima vez que me tiras el capítulo, te tiro por la ventana. No te pongas así. Contanos un poco de las cajas de crédito, que bueno, está pero bueno eso. Ahí hago el libro, ahí se desata el libro. Si yo te digo que hace 2 años atrás, en el colegio de graduados de todas las profesiones, del cooperativismo, el único libro cooperativa que hay es el mío, ¿vos qué me decís? Y que es muy raro realmente. ¿Y qué me decís? Que no hay un libro, no salió otro libro que hable de la administración, lo legal, lo contable y lo impositivo. Bueno, por eso quería llegar a esto, porque un conocido nuestro, que fue alumno en la facultad, un día me vio, me dice, mirá, dice, yo soy directivo de este colegio, y cuando quise aprender de cooperativa, el único libro que hay es el tuyo. Y es del año 76. Salió con el golpe de Estado. Mirá, acá está, este es el libro, pero estos son los 5 me dieron de esto, los demás eran todos libros, así. La tapa del libro para vender es esta, los pinos de la cooperativa. Y yo lo había escrito antes del golpe militar, y entonces había puesto algo acá que no era ni comunista ni liberales, las cooperativas. Entonces, cuando salió el golpe militar, digo, ahora me van a vender me van a venir a buscarlo, muchachos. ¿Cómo funcionó el sistema? La cooperativa se transformó en un banco. En un banco. ¿Viste cómo funciona un banco? Funcionaba igual. Plazo fijo, caja de ahorro y cuenta corriente. Ahora, nosotros empezamos direccionando nosotros, 73, hasta que en agosto del 73, el 22 de agosto del 73, el Honorable Congreso de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, ley 20.520, se sanciona la ley el 1 de agosto del 76, promulgada el 16 de agosto del 73, nacionaliza los depósitos. Acá está la ley. Artículo primero. Los bancos comerciales, de inversión, de desarrollo, hipotecarios, compañías financieras, sociedades de crédito para consumo, cajas de crédito y ahorro. Cajas de crédito y ahorro. Y cualquier otra entidad incluida en el régimen llamada 18061, que es la ley de Banco Central, procederán a transferir todos los depósitos al Banco Central de la República Argentina y practicarán a ese fin las pertinentes registraciones contables. La recepción de depósito en pesos solo podrá ser realizada en todo el territorio del país por el Banco Central de la República Argentina. Y voy a leer un artículo. Los bancos y las demás entidades financieras no podrán girar ni utilizar los depósitos y fondos al que se refiere el artículo anterior sin autorización del Banco Central de la República Argentina, sin prejuicio de atender los retiros y movimientos que hay, y serán como mandatarios legales del Banco Central.
Y después, el artículo 4 habla de cómo se sigue de la misma manera, y el artículo 6 dice: el Banco Central de la República Argentina fijará los tipos de interés que se ajustarán a los adelantos en cuenta o redescuento, los que podrán ser diferenciales en función de las circunstancias. El Banco Central de la República Argentina, en el artículo 7, dice: fijará y se hará cargo de las tasas de interés y premios que las entidades pagarán a los titulares de los depósitos. Y después dice que las entidades vamos a cobrar una comisión, no intereses, que la fija el Banco Central como se le canta. Entonces recibíamos el dinero. Mirá, acá tengo yo no sé si muchos saben contabilidad, pero nosotros recibíamos el dinero, plazo fijo, caja de ahorro o cuenta corriente, ¿no? Y el dinero se enviaba contablemente al Banco Central. Y se hacía un asiento contable, que era depósito de cuenta a la vista, depósito de caja de ahorro, depósito de plazo determinado, que no era plazo fijo, otros depósitos a Banco Central de la República Argentina, operaciones ley 20.520. Cuando salía dinero que retiraba la gente, se hacía el asiento al revés. El Banco Central te devolvía y vos lo devolvías. O cuando prestabas, el Banco Central te daba el dinero, mucho era contable, más que movimiento, y vos prestabas. Ahora, las líneas de préstamos eran indicadas por el Banco Central. Si alguien venía, quería comprar, por decirte una barbaridad, un crédito para un avión, te decían que no. No. Sí para fábrica, sí para esto, para producción. Había una línea de crédito impresionante. Entonces, se jugaba con la cuenta de redescuentos. Y después, a fin de mes, te daban las comisiones, que era la única ganancia que tenía la entidad financiera. La comisión que te pagaba el Banco Central para administrar la plata del Banco Central. Ese fue el mecanismo que se usó con la nacionalización de depósitos. Yo quería leer, si tengo por acá, la función de mandatario legal conferida a las entidades financieras será remunerada por el Banco Central de la República Argentina mediante el pago de comisiones. Artículo 8 de la ley. Esto le quitó el poder a la patria financiera. Se lo hizo moco. Disculpen la expresión. Moco se lo hizo. Y parte del golpe de 76, una parte importante, es esto. Porque yo después viví la parte, cómo terminó la cooperativa. Terminó desapareciendo. Todas las cooperativas. Las que no se juntaron con Credit Card terminaron desapareciendo. Terminaron desapareciendo. Nosotros terminamos en el 87. Bancamos hasta donde pudimos. Pero después se tuvo que cerrar. Porque el sistema que se implementó para que la cooperativa no crezca era que puedan manejar solamente plazos fijos y caja de ahorro. O sea, se volteó todo el esquema del cheque cooperativo. Carlos sabe porque el padre tenía una imprenta y era cliente era socio de la cooperativa. El padre Carlos. Mirá la vuelta a la vida. Ahora, según informes que teníamos nosotros, el movimiento cooperativo llegó a mover 7, 6, 8% del PBI en moneda. Que para la banca ya era mucho. Mucho. Si me permitís, Juan Carlos, un segundo, sí. Quiero, como para esto que estás diciendo, subrayarlo. La Argentina tenía un porcentaje de crédito sobre su PBI en la mejor época del 21%, ¿sí? Eso ahora está aproximadamente en el 11%. Por ejemplo, en Chile está en el 80%, en Brasil en el 90%, 100%, Alemania el 120%, como toda Europa, arriba del 100% del PBI por año. Nosotros
tenemos aproximadamente ahora el 11% y en los últimos 50 años fluctuó entre el 20, 14, 11%. Ahora parece que está en el 9%. El otro día Alejandro Barro nos dijo que estaba en el 7%, de lo cual el 3,5% es crédito de consumo y solamente el 3,5% de crédito va a producción, a pyme, capital de trabajo. O sea que la Argentina tiene un crédito del 3% solamente en los últimos décadas para desarrollar, por eso tenemos inflación, porque no hay producción, entonces sube la inflación. Y, no hay oferta. Y la cooperativa tenía el 7% del sector estimado de PBI, el doble de lo que tenemos ahora en todo el país, o similar a lo que hay ahora en todo el país. Yo lo que escuché, yo te digo lo que escuché, porque en ese momento no estaba en conocimiento como estoy ahora, ¿no? Hoy todos los países tienen caja de crédito cooperativa, menos la Argentina, ¿no? La tienen los países latinoamericanos, Brasil, España. Argentina está prohibida hace 50 años, unos 45 años. Y antes tampoco se usaban. Seguí, por favor. Le voy a dar unos datos del año 73. Cooperativas de provisión, socios, 108.000 personas. Cooperativas de crédito, socios, 1.753.000. Cooperativas de seguro, 1.194.000. Cooperativas de trabajo, 26.000. Cooperativas de vivienda, 133.000. Y cooperativas de consumo específico, 680.000 socios. Total, en el 73 había 5.338.000 socios. No sé, la población argentina, ¿cuánto sería en el 73? 22 millones. 22 millones más o menos cuando vino el general, 22 millones. Bueno, 22 millones. Y había un cuarto que eran socios de cooperativa. Pero hay reducido de los 22 la cantidad de chicos que no podían, y jovencitos que no podían tener cuenta. Entonces, ¿qué porcentaje importante de la población era socio? Impresionante. Porque en los 22 millones no habrá habido 7, 8 millones de jóvenes y pibes que no. Claro. No, que lo destruyeron. Es increíble lo que hicieron. Cuando vieron estos números números son de la población. Un tercio de la población argentina se manejaba con cooperativas de provisión, consumo, crédito, seguros, todo fuera del sistema capitalista y fue destruido. Exactamente. Estos son datos del INAC, lo que hoy es el INAE, se llamaba Instituto Nacional de Acción Cooperativa. El INAC. No son datos que se me ocurrieron a mí, en aquel momento. Ahora, Margarita y Pablo Otal, después que terminemos, los dejo por ahí, querían hacer un comentario, no sé si para no interrumpirlo a Juan Carlos. Para terminar, un recorrido histórico excepcional, para mí fue una experiencia tremenda, y ahí comencé a comprender, como militante universitario, que nos hacían discutir ideologías, pero el poder pasaba por otro lado. A partir de ahí a mí no me agarraron más. Con esto, queridos amigos, los pibes y pibas que hemos perdido discutiendo ideología, cuando el poder es otra cosa. Y yo me lo empecé a abrir un poco los ojos cuando nos cerraron, cuando nos sacaron el cheque. Empecé a pensar de otra manera. Digo, esto no es un problema ideológico. Esto es un problema de poder. Todavía no tenía el conocimiento que tengo hoy ya. No, pero ya dije, bueno, yo no discuto más de ideología, porque la ideología es para los tontos, iba a decir otra palabra. Yo te hablo de más, yo te hablo de cosas, y hablamos de ideología, y los muchachos, ¡boom!, te sacuden el sistema financiero y te lo comes en galletita. Seguí hablando de ideología, que los muchachos se volvieron a quedar con la plata. ¿Viste? Claro. Es así. Claro. Y para terminar, en el gobierno anterior, la administración anterior no la de Macri, sino la última de Cristina, yo tengo
diferencias tremendas con Heller. Pero Heller presentó un proyecto para declarar al sector financiero como servicio público. Qué lástima que los integrantes de la Revolución Nacional y Popular no se lo aprobaron. Se lo mandaron al Jonca, a Heller, presidente de la Comisión de Hacienda. Bueno, basta, con esto termino. Habría que preguntarle a Heller, ¿por qué no salió esa ley tan buena que usted había proyectado? Servicio público. Sí. No sé. Como decía Fragueiro, Juan Carlos, el servicio, como decía Fragueiro, el servicio público, el crédito público. Claro. En la Constitución, y el servicio público, crédito público, claro. Pero yo no sé cómo los revolucionarios argentinos no se lo aprobaron. La verdad que no entiendo. Sí. Con esto... Muy bueno. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos a hacer una ronda de preguntas para profundizar en cada tema. Estaba primero, perdón, Héctor, ni Pablo y Margarita Ayada. Pablo. Margarita Ayada, por favor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto conocerlo. Igualmente, Margarita, un gustazo. Yo quería, porque soy una ignorante total en el estado de situación actual de las cooperativas. Y es más, hace poco, a raíz de un proyecto personal que me gustaba manejarlo de otra manera, dije, ¿y esto se podrá armar como una cooperativa? ¿Cuál es el estado actual de las posibilidades para usar la figura cooperativa como, digamos, ¿para qué se podría usar hoy bien una figura cooperativa, más allá de esto que dijimos de las agropecuarias, las de, por ahí, las que tienen que ver con la electricidad, con la energía, más allá de esas, para el trabajo? Cooperativa de trabajo, Margarita. La cooperativa de trabajo. Sí, supóngase que ustedes se juntan 10 profesionales y en vez de tener una consultora hacen una cooperativa de trabajo, no hay problema. Donde el concepto, porque está hecho la cooperativa, se lleva a cabo, ¿no? Hay muchas cooperativas de trabajo que tienen una dinámica muy, muy interesante. Muchas fábricas recuperadas, seriamente recuperadas, no para la tribuna, porque las verdaderamente recuperadas están trabajando y no para la tribuna, lo han hecho a través de cooperativas. Es la figura clave para hacer el objeto social, ¿no? Yo diría, ahora, si es agropecuario, tiene que ir por agropecuario. De crédito, mire, con crédito hace años habían implementado que para hacer una de créditos que no puede tener cheques para plazos fijos y caja de ahorro, se necesitaba 1 millón de pesos. Hace muchos años. No sé si fue modificado, no lo podía hacer nadie eso. Hoy es mucha plata, 1 millón de pesos, imagínense, 15, 20 años atrás, o más. Sí, casi pero como usted, el 1 a 1. Usted puede hacer lo que... no va a tener rechazo en el INAES. Así como dije una cosa, digo otra. El INAES alienta el tema de las cooperativas. El INAES actual, no. No son prohibitivos. No son prohibitivos. Es decir, que es una figura posible hoy pensar desde la dinámica cooperativa una organización social, ¿no? Sí. Social. Sí, Margarita. Sí. Muchas gracias. Pablo, ¿querías hacer una pregunta, Pablo, o Héctor Juliano? Pablo, dale vos, Pablo. O Héctor Juliano. Yo antes... Gracias. Buenas noches a todos. No, simplemente antes cuando levanté la mano era porque había gente que está acompañándonos, que en este caso es Hugo Morales, que quería entrar a la reunión y no podía. Por suerte ahora sí lo tenemos. Mendoza se no podía. Por suerte ahora sí lo tenemos. ¿Me escuchan bien? Mendoza. Viene con eco, tenemos que apagar, tenemos que apagar los micrófonos, vos también, Juan Carlos, para que no haya eco. Y después lo prendés para contestar. Listo, tenés razón, me había olvidado. No sé, ¿estamos bien? Ahí va. Bueno, simplemente eso, quería presentarles a Hugo,
que esa es la primera reunión que viene, es de Mendoza, de San Rafael, y no podía entrar. Por eso levanté la mano, pero ya que estoy aprovecho. Y le agradezco, como siempre, al Instituto estas reuniones, me parecen perlas de la historia argentina. Particularmente quiero aportar algo a esto, que es que me tocó que mi abuelo funde la primera cooperativa de trabajo en la Argentina, en la localidad de Pergamino, y con respecto a las ideologías, ¿no? Lo más interesante, él tenía una formación, él era catalán, entonces estaba muy influenciado por el anarquismo de esa zona. La cooperativa se fundó en principios de los 30, 32, y él vino en el 27, entonces, pero resultaba que nadie hablaba el mismo idioma. Polaco, italiano, etcétera, etcétera. Entonces, organizaron una cooperativa de vivienda, la edilicia era una cooperativa de vivienda, y se organizaban con turnos de a quién le tocaba primero. Bueno, y en el caso de mi papá le tocó, digamos que es el hijo, por el que sé la historia en forma directa, tardó 4 años haciendo techos hasta que le tocó el turno. Y no por eso no hacía su trabajo de techista en la cooperativa. O sea, la cooperativa de trabajo y la cooperativa de vivienda, que son muy hermanas, creo que son el camino para dinamizar la economía, y un poco juntando con las ideas también que a veces nos trae Inti Alpert, también miembro acá del Instituto Gesell. Creo que por ahí hay salidas laborales, Margarita, muy fuertes, que podemos implementar. Gracias. Sí, a mí también me extrañó, ¿no? Porque pensando en estas nuevas formas de organización y en lo que decía el doctor de que se usan determinadas formas jurídicas, pero por ejemplo las sociedades comanditas, digamos, donde uno puede poner el capital y el otro el trabajo, todo ese tipo de figuras un poco más, digamos, participativas, están poco difundidas también, ¿no? Mire, Margarita, nosotros los argentinos, en general digo, ¿no? O los que se creen piola, siempre, toda la vida, destruimos entidades, trabajos y todo aquello que sanamente se implementa para hacer alguna trapisonda. ¿Ustedes saben qué se usaban las encomanditas por acciones? En las farmacias. El capitalista tenía el 99%. Y el farmacéutico que no tenía plata tenía el 1%. Porque sin farmacéuticos no se podía tener. Todas las encomanditas por acciones que hubo en Argentina, el 90% eran de farmacias. Ponía la plata y se llevaba la ganancia el comanditario. Y el comanditado era el muchacho que salía de la universidad de farmacia y no podía ponerse una farmacia. Entonces decía, vení, yo pongo capital y vos firmás. Si la cosa iba bien, ganaba un sueldo, tenía el 1%. Si la cosa iba mal, ¿sabe quién era responsable? El farmacéutico. O sea, se usó para eso, para enmascarar de tal manera que si usted ve algún estatuto, va a ver de los viejos, donde dice que el comanditario pone tanto y ni el nombre de la persona está. Ni el nombre. Sí, porque en el sistema nos faltan figuras jurídicas. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiero hacer una empresa, pero que la empresa tenga un sentido social, es decir, donde no sea el lucro el aspecto central, sino que sea un compromiso con el sistema, con el entorno, con la sociedad, etcétera. Si quiero hacer que sea realmente una empresa de capital, pero que tenga un fin social, tengo que empezar a pensar en otras figuras, porque lo que define a una empresa en el sistema nuestro es el lucro.
¿no? Por hoy le queda cooperativas, sí. Cooperativas o mutuales. No hay otro. Sí, sin fines de lucro, claro. Sí. Podría ser una fundación también. Ah, sí. Pero la fundación es más complicada, porque la fundación no puede distribuir excedentes si lo tuviera. En cambio, la cooperativa y la mutual sí. Aunque sean mínimos, se pueden, porque a veces el mismo trabajo hace que todos se lleven lo que ganaron y que quede una parte. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos como capital o lo distribuimos por excedente? Y el socio se lo puede llevar. Digamos, eso en una fundación no se puede. Inclusive los miembros de la fundación no pueden hacer ningún tipo de actividad vinculada a lo que hace la fundación, salvo que sea una como la que tenemos nosotros, que hacemos trabajo de investigación, publicamos libros, bueno. Y si no, tienes que hacer como hacen los grandes muchachos del norte, que tienen una fundación, entonces derivan de sus... Ahí no tienen problema, sus empresas le mandan a la fundación y la fundación después te dice que te tenés que vacunar contra la rabia del pajarito verde, qué sé yo. Entonces, pero eso es otra cosa y es otro tema. Acá... Sí. Margarita habla de gracias. una empresa con función social, ¿no? Para retirar ganancias, así lo entendí yo. Claro, lo que pasa es que en la misma definición central de la cuestión que nos hablan, con lucro o sin lucro, estamos definiendo un antagonismo. Estamos definiendo que el lucro en sí mismo no podría tener una función digamos, social o de otra índole. Yo creo, bueno, eso es un tema de otra conversación. Yo tengo una idea de que... No, Margarita, sí. en la ley argentina, el fin de lucro es para empresas comerciales. Es decir, empresas comerciales significa que el socio que la integra recibe una retribución, retira la ganancia. Ahora, si vamos a hablar de ausencia de lucro, estamos hablando de una fundación en donde no se retiran las ganancias. Esa es la distinción fundamental. Gracias. Le quiero dar la palabra porque está Félix, pero Héctor me había pedido la palabra antes. Félix, si me permitís, Héctor Juliano me había levantado la mano. Héctor, dale, por favor. Bueno, no, yo quería pedir 2-3 aclaraciones, algunas ya fueron hechas. Hoy en día, ¿con qué estatuto? ¿Cuál es la ley vigente en materia de cooperativas? ¿Y cuáles son las restricciones que existen con respecto al anterior, aparte de esto de cheque cooperativo? Es decir, hoy en día si alguien quiere fundar una cooperativa, como existen, ¿tiene algún obstáculo, algún impedimento legal? ¿Cooperativa para qué, Héctor? La ley era la 20.337, que debe tener algunas modificaciones. Pero vos vas Héctor, vas al INAES, te atienden bien y te dicen, y vos no hay problema, y te dan el estatuto tipo. Ah, está, por eso existe autorizado y habilitado. Sí, no hay problema, no hay problema. Y la otra es, ¿cómo funcionaba el cheque cooperativo exactamente? Como un cheque común. Pero, o sea, pero lo emitía y ¿quién lo descontaba? ¿Lo descontaba la cooperativa? Claro. La empresa hacía el depósito y le daba la chequera a vos. Y giraba contra ese depósito. Como un banco. ¿Y eso fue prohibido? Sí, por el Martínez de Oz. Era una segunda moneda, Héctor. Cuando lo hablamos con Juan Carlos hace mucho tiempo, el cheque cooperativo en otras dimensiones lo tuvieron Francia y también Alemania con Louis Derkard, pero de forma nacional. Y acá durante un tiempo lo tuvimos. Fue una segunda moneda. Si después querés ampliarlo, después la pregunta de Félix, pero como tenía una caja de clearing independiente a la del Banco Central, fue una segunda moneda. Sí, la última es esta. Cada uno de los miembros de la cooperativa desde ya puede revisar como monotributista, ¿no? O sea, es una cooperativa de monotributistas. Como si en una cooperativa de trabajo, Héctor, porque en una cooperativa de crédito funciona como una caja crediticia. Tenés que ser asociado, pero podés ser... asociado puede ser una anónima, teníamos un montón de SRLs asociadas, que tenían cuenta bancaria y cuenta cooperativa.
de acuerdo. ¿Ok? Ok. Bien, Yo quería Héctor. ¿Algo más? Gracias. No, gracias. por favor, Héctor. Un gustazo. Muy bueno, gracias. Félix, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, por la charla interesante. Me gustaría hacer un comentario y además tengo una pregunta. El comentario es al respecto de la ideología de las cooperativas. Me parece que hay una diferencia entre Alemania y Sudamérica. Aquí en Sudamérica se toma como algo comunista. Yo creo que en Alemania no es así. No. De hecho, las cooperativas de crédito son muy comunes, un 30% de todos los bancos son estos. De hecho, mi bisabuelo fundó una, que todavía existe, la Volks- und Raiffeisenbank de Würselen fundó mi bisabuelo. Y yo encuentro que cooperativas no tienen nada, pero nada que ver con comunismo. Todo lo contrario, es la perfecta privatización. Por eso es bueno. Cada miembro es parte o dueño de la empresa. Más privatización no existe. Es mucho más privatización que una empresa social anónima, donde los empresarios tratan de aprovecharse del dueño. Eso no pasa en la cooperativa, porque cada uno es dueño. Más privatización no existe. Y por eso es bueno. Coincido. Yo cuando hablé, Félix, hablé de Argentina, no de otros países. Por eso en algún momento dije históricamente, pero cuando me referí a Alemania, ¿qué dije? Alemania de crédito. Se especializó en cooperativas de crédito. Dije, Inglaterra de consumo. Fíjate que hay una diferencia enorme, ideológica, del sentido propio de la producción, estoy hablando. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, sí. Alemania de crédito y Francia de producción. Porque hay marcas de champán y un montón de cosas de Francia que salieron de cooperativas. Vitivinícolas, de champán, claro. Lo que sucede es que no se estudia cooperativa en la Facultad de Ciencias Económicas, Félix. No, de hecho, yo lo estudié para escribir un libro y tengo un apartado sobre estas cooperativas y usé una cosita que existe para niños, para explicar qué es una cooperativa, porque no hay textos. Buenísimo, buenísimo. Claro. Te vuelvo a decir, Félix. Yo fui vicedecano, tengo 3 materias, soy co-director de una maestría. Carlos Ragonesi está acompañándonos, igual está en el esquema de la universidad. En la materia de sociedades, de derecho privado, se enseñan SRL, anónima y por ahí la que dijo Margarita, de taquito. Ni mutuales ni cooperativas, pero salí siendo contador público, licenciado en administración, y no sabés qué es una mutual o una cooperativa. Así te lo digo, claro. Ahora, ¿cómo? Vos sabés qué difícil ha sido chocar, porque aunque parezca mentira, la cabeza de los programas se dio vuelta con el golpe militar. Nosotros estudiábamos economía política y el gobierno militar ordenó que se saque economía política y se ponga macroeconomía con las teorías liberales. Ahora no se llama más economía política, se llama macroeconomía. Entonces tenés micro, macro y 4 economías y no sabés economía. Pero eso está, porque la economía es política, no jorobemos. Estaba bien como estaba antes, economía política. Están las escuelas, están esto, está el otro. Pero los números son todos iguales. Y bueno, a país se deformó totalmente el tema de la economía. Si se deformó la economía, imagínate si van a enseñar cooperativismo. No, ¿viste? Hay muchas cooperativas, pero en general, porque yo conozco mucho la provincia de Buenos Aires, pero mucho, porque fui vicepresidente del Consejo de Profesionales de toda la provincia. Los colegas nuestros que viven en Pergamino son contadores de cooperativas, pero el 90% son todas agropecuarias. Todas agropecuarias. Agropecuarias hay. De vivienda, de crédito ya no existe ninguna. Entonces, sí es cierto lo que vos decís.
los grandes bancos en Alemania, y yo lo dije, cuando hablé dije, mira, qué lindo escucharte, Inglaterra de consumo, Alemania de crédito y Francia de producción. Muy bien, y ahora tengo una pregunta con respecto a la nacionalización de los depósitos. Recién estaba googleando y encontré un texto ahí de prensa de una persona que escribió que la nacionalización de los depósitos de Juan Perón consistió en poner encaje 100% de todos los depósitos. O sea, un encaje de 100% es lo mismo que la Sí, es lo mismo. Pero no se llama encaje, porque si yo te lo expliqué, si vos todo lo que recibís se lo tenés que mandar al Banco Central, ¿qué le estás mandando? Es 100%. Esto prácticamente fue una verdadera nacionalización. Todos los depósitos, todos, eran prácticamente del Banco Central. O sea, con otras palabras, las bancas comerciales eran sucursales del Banco Central. Exactamente. Ya. Por eso cobraban comisiones. Sí. No ganaban intereses, ganaban comisiones que le imponía el Banco Central. Sí. La podía subir y bajar. El banco era la comisión prácticamente. Exactamente. Ya. Porque un encaje es otra cosa. Normalmente el encaje se refiere solamente a cuentas corrientes. Sí, no a todos los caso, por eso yo te leí un asiento contable que decía depósito a la vista, depósito determinado, que son plazos fijos, y depósito en caja de ahorro a Banco Central. Todo el Banco Central. Perfecto. Eso es Félix, es 100% encaje. Sí. Pero para todo, prácticamente para todo, ¿no? Sí. Y ahora tengo una pregunta para Carlos. Disculpame, había una excepción. Si el banco hacía un ingreso de capital propio, no de terceros, podía usarlo como quería, pero no estaba respaldado por nadie. ¿Está claro? No había seguro de depósitos sobre la plata del banco privada, solo de la banca del Banco Central. O sea, de todo el dinero, menos del capital del banco si el banco prestaba su capital. El banco prestaba su capital, no de tercero. El de él, que hace lo que querés. Si alguno te lo toma, que te lo tome. Y si lo perdés, como decimos en Argentina, te jodés. O sea, que la guita del público no la tocas. Una pregunta para la wallet. Si falló la wallet. Una pregunta para Carlos. Carlos, ¿es esto lo que propuso Silvio Gesell en el orden económico natural? No lo propuso. ¿Hay otro texto donde él lo propuso? En el orden económico natural, él no propuso ningún detalle de cómo debía funcionar el sistema bancario. Él solamente dijo que tenía que haber una autoridad monetaria que cumple la función que acaba de describir Juan Carlos, que es proveer como un servicio público del dinero que necesita la economía para moverse, como una imprenta, y cuando el ciclo expansivo de la economía llegaba a ser inflacionario, debería retirar el dinero sobrante con un horno, porque la función del Banco Central, o de la autoridad monetaria, que él la llamaba del Estado, es proveer el circulante para el funcionamiento de la economía a un punto exacto, por eso como un cero absoluto. Por eso creó el índice general de precios para que el dinero no tuviera inflación ni deflación. Y le agregó la velocidad de circulación para obligar a que el dinero circule, ¿sí? Y no se estanque. Eso fue todo lo que dijo, pero además agregó, el dinero debe tener una tasa entre el 3 y el 5% para cobrar las comisiones de los bancos, es decir, la ganancia del banco, el costo administrativo, el seguro de pago por mora, por impagos, y lo que él llamaba alza, le ponía un nombre alza de expectativa de alza, que era la inflación, ¿sí? Alza o prima de alza, lo llamaba prima de alza, porque él ya sabía, y esto es importante, que la tasa de interés, después Magri, Kennedy y todo el movimiento alemán y de economía natural toman esta descripción de la tasa de interés que hizo Silvio Gesell con sus 5 o 6 componentes. Una es prima al alza. Prima al alza es la inflación futura. Eso es legítimo incluirlo en la tasa. Por eso habla de la tasa de interés natural que no tiene que ser mayor al 5%, y descubre un concepto que es la tasa de interés básica.
porque el dinero tiene preeminencia sobre las mercaderías y sobre toda la economía, como si fuera el oro, porque es dinero y está legislado así. Y eso tiene un costo que es el 3%. Entonces dice que el Banco Central, el dinero como característica superior al resto de los bienes de economía, tiene la tasa de interés básico, o sea que de por sí tiene un 3% que está demostrado históricamente. Por eso con el piso del 3 al 5 es lo que deberían cobrar los bancos, y volviendo al Banco Central o a la autoridad monetaria, decía que el dinero, eso dice en el orden económico natural, que el dinero que entra a la autoridad monetaria central, al banco, a los bancos privados que están regulados por la autoridad del Banco Central, de la autoridad monetaria central, tiene que... la gente cuando lo deposita al 0%, y el banco cuando lo presta, tiene que represtarlo con una tasa de interés natural, ¿sí? Para su ganancia y los conceptos que expliqué. Nada más, y que si el banco retiene mucho dinero dentro de sus cajas sin represtarlo, al banco hay que ponerle una tasa de oxidación igual que a la gente, ¿sí? Entonces, esto se verifica en escala en Argentina 2 veces. Y después hay otro libro donde Gesell amplía el concepto, que es el primero o el segundo que escribió, que se llama el segundo, que es la nacionalización del dinero en Buenos Aires en 1893. El primero fue la reforma del sistema monetario como puente hacia el Estado social en 1891 en Buenos Aires, y el segundo es la nacionalización del dinero y Nervus Rerum, son 3. Los 3 escritos en alemán, entre 1891 y 1893, acá en Buenos Aires. Rerum Nerum, que ya lo traducimos y ustedes lo tienen. Y donde habla de las fluctuaciones, está muy bien hecho. Ahora, respecto a la nacionalización, dice que el dinero tiene que ser del Banco Central y funcionar con un 100% de encaje. Él no usa ese término, pero describe la misma situación que un 100% de encaje en cuentas a la vista, caja de ahorro y plazo fijo. Y eso, el único país del mundo que hizo fue la Argentina. Por eso digo, vamos a tener la claridad cuando ese libro, que lo tiene Werner Oncken en la biblioteca digital de Silvio Gesell, lo terminemos de traducir al castellano. Vos lo tenés y me dijeron que está en alemán antiguo, tiene algunas expresiones no modernas, pero allí está descrito. Pero lo que sí sabemos es que lo que está descrito en el orden económico natural es esto que te acabo de escribir, salvo que vos hayas leído otra cosa o alguien haya leído otra cosa. Perdón, Carlos, creo que lo hablamos la otra vez. Yo conseguí y fotocopié los 3 tomos chicos de Gesell editados en 1936, que los fotocopié en la biblioteca del Congreso. O sea, ¿y por qué no se puede reproducir de allí mismo? Que porque ya está... ese es otro libro, es el orden económico natural el vos que tenés, que es sí, el último exacto, que escribió. el orden económico natural. Ah, vos estás diciendo esto. Es de otro libro, estoy hablando de otro libro, sí. Está bien. Félix, ¿qué querías decir? Carlos, ¿vos no querías decir algo? Carlos. Perdón, había pedido la palabra Félix, ¿eh? Félix. Disculpa. Sí. Bueno, quería hacer un último comentario con respecto a la solución que presenta Silvio Gesell. En su libro Orden Económico Natural, la principal solución es hacer fluir el dinero sin que sea necesaria la tasa de interés. Hoy día necesitamos la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el dinero es acumulable fácilmente, a diferencia de que bienes que se echan a perder. Entonces, como lo dijo Keynes muy bien, la tasa de interés es un premio de abstenerme de liquidez, un premio de no tener dinero bajo la almohada o el colchón, sino prestarlo, o prestarlo al banco y el banco lo presta. O sea, el dinero circula a través de la tasa de interés, pero la tasa de interés trae consigo muchos problemas. La única forma de deshacernos de la tasa de interés, y eso lo explicó muy bien Silvio Gesell, es tener un dinero que fluye de sí solo, o sea, que tiene una multa al atesoramiento. Y esto es la cosa clave. Un sistema financiero sostenible, sin crisis, sin inflación y sin desigualdad, porque gran parte de nuestra desigualdad viene de ahí. Si los comunistas lo absorbieran, no existiría el comunismo. Es con la tasa de interés. La única forma de deshacernos de esto es dinero que fluye solo. Esto es lo principal. Sean los bancos privados o sea el dinero 100% manejado por el Banco Central, en realidad da lo mismo. Da lo mismo. El dinero tiene que fluir.
Si el Banco Central presta dinero sin tasa de interés, que bien, pero si no fluye, va a acabar cada vez más bajo la almohada y cada vez más el Banco Central tendría que regalarle el dinero a toda la gente para que siga fluyendo lo que hizo el Banco Central Europeo hasta abril de este año. Como la interés era cero, tenía que imprimir dinero, imprimir, y la mayoría de ese dinero quedó bajo la almohada. Y sí, ahora sí está apareciendo en el mercado, causa quizás una hiperinflación. Nadie puede prever cuándo todo ese dinero aparece en los mercados. La única forma de evitar eso es dinero que fluye de sí solo. Y esto explica Silvio Gesell en el orden económico natural. Esto es la solución, creo yo, principal. Nada más. Esto tenemos que tratar de conseguir, con o sin nacionalización del dinero. Bueno, eso fue. Gracias. Quería decir algo, porque yo quiero agregar. Juan Carlos y Carlos Ragonesi. Después Carlos Ragonesi. Dale, Juanca. Y después yo quiero decir algo más y termino. Yo iba a decir algo, pero ya Juan Carlos lo explicó, así que no tiene sentido que lo explique yo. Ante una pregunta de Félix Fuller, iba a hacer una aclaración, pero veo que Juan Carlos lo explicó perfectamente bien. Nada más. Lo que hace el poder financiero, que es uno de los poderes, el más fuerte que hay en el mundo, ¿no? ¿Por qué no quiere el sistema nuestro? Porque si vos nacionalizás o tenés encaje 100%, los bancos no tienen encaje fraccionado, que es el gran negocio de los bancos. El encaje fraccionado. El encaje fraccionado es, yo tengo un encaje del 20%, me depositas 100, guardo 20 y presto 80, pero al que le presto 80 va a una cuenta corriente. El 20%, 16, se guardan y se prestan. Y a cada préstamo le sacás el 20. Los bancos crean moneda virtual que se llama moneda secundaria. Entonces, cuando uno dice la masa monetaria es tanto, se olvidan que hay una masa monetaria que va en silencio, que no está registrada en ningún lado y que fue creada por los bancos. Los bancos ganan interés de dinero que no existe. En la conferencia que viene tengo un caso práctico, que lo doy yo en la facultad, para explicarle cómo funciona esto que acaba de decir el doctor Bacareza, que se llama moneda secundaria o moneda virtual también. Los bancos cobran intereses por moneda que no existe ni como papel, ni como moneda, ni con nada. Crean moneda. Ese es el tema más importante para ellos. Porque sobre esa moneda no pagan intereses. No sé si me entiende. Cobran, pero no pagan. Además, hay que remarcar esto. Los economistas que aparecen en la tele, casi el 100% diría yo, dicen, hay que decirle al Banco Central que deje de imprimir dinero porque crea inflación. Pero no te dicen que hay una emisión secundaria por parte de los bancos, que es el multiplicador monetario que también entonces crea inflación a partir de la emisión monetaria. Es decir, que si el Banco Central crea inflación, con más razón la crean los bancos, porque hoy el multiplicador monetario está en cuatro veces. Quiere decir que por cada peso creado por el Banco Central, hay que multiplicarlo por 4. Hay 3 pesos que crean los bancos comerciales. ¿Y eso no es inflación, entonces? ¿De acuerdo con la definición que hacen los liberales? Diría incluso que es 1 a 9. Pero no se adelanten, porque si no me están sacando la conferencia de la... no, pero en Europa es 1 a 9. No, a mí yo lo que pasa es que no quiero que la des. Yo no quiero que la des. No, ustedes me pinchan el globo. Lo que pasa es que mirá, te voy a tapar así si no te ve nadie. Te tapo así no te ve nadie. Sí, muchachos, yo me tengo que ir. Bueno, Carlos. Sí. Mirá, Carlos, que está el señor Hugo Morales que quiere hacer una pregunta, sí. Quiero que la escuchemos todos. Félix, a ver. Hugo Morales, bienvenido, un gusto escucharte, por favor. Te desmuteás y preguntá nomás. A ver, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Ah, bueno, porque tengo una combinación de teléfono y computador, así que no sé si me escuchan. Félix, ¿vos querías hacer una pregunta mientras Hugo se conecta? Sí, o sea, un alcance.
Juan Carlos dijo recién, claro, con el sistema de que los bancos prestan el dinero, al final ganan con el dinero que no es suyo, pero en el y además sistema, no pagan intereses, cobran por ese dinero, pero no pagan. Eso es muy bueno. Dale, Félix. Anotalo, Carlos, ¿eh? Sí, pues estuvo bueno, sí. Que cobran, pero no pagan. El sistema, como lo propuso Sigurd Gessel en el orden económico natural, no existiría la tasa de interés, bancos no ganarían entonces tampoco ningún margen. Bancos ganarían una comisión, sí, un escenario para intermediar entre aquellos que necesitan crédito y ellos que quieren ahorrar y evitar pagar la multa. Y claro, hay obviamente muchos intereses en contra. Pero no eso es lo que ocurrió en Argentina con la ley que hizo Juan Carlos. Funcionó como vos lo acabas de describir, Félix. Funcionó así, cobraban comisiones, así, nada más. Comisiones. Cobraban comisiones. Porque la cooperativa cobraba comisiones, no ganábamos intereses. Yo lo viví, Félix, ¿entendés? Viste, cuando uno lo vive, el tema, no es lo mismo que te lo cuente un libro que vos lo hayas vivido. No le crees al libro, pero lo viví. Tuve que ir a aprender el clearing yo, Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar el sistema bancario como siempre generador de intereses. Claro. Acá Juan Carlos lo explicó bien. Si el dinero que reciben los bancos proviene de las personas físicas y de las empresas, ese dinero el banco lo pone a la orden del Banco Central para que sea el Banco Central el que designe a qué sector crediticio, no a qué empresa, sino a qué sector crediticio se le asigna el crédito. Pero en el caso, como bien dijo Bacareza, en el caso de que el banco tenga un capital propio, como es propio del banco y no viene de depósitos del pueblo argentino, entonces ese capital propio sí lo puede prestar como quiere y a la tasa que quiere y en la cantidad que quiere, porque está haciendo uso de su propio capital. En cambio, si lo dirige el Banco Central, porque es dinero del pueblo, depositado por el pueblo, entonces tiene que ir a los sectores de la economía que marca el Banco Central y a la tasa de interés que marca el Banco Central. Esa es la gran diferencia, Félix. Hay que darse, yo sé que cuesta por ahí entenderlo, pero hay que usar pensamiento lateral para entender esto. Si usás pensamiento lineal, no lo vas a entender nunca. Hay que empezar por atrás y no por adelante a pensarlo, ¿me entendés? Gracias, Carlos. Vamos, Hugo, dale. A ver si se escucha, Hugo. No se escucha, pero la mandó por escrito, Hugo. La pregunta está en el chat. La pregunta dice, siguiente, sin tomar en cuenta la situación política, Juan Carlos, ¿cuál sería hoy la forma de bajar la tasa de interés evitando la corrida hacia el dólar? La única forma que sería con otro tipo de gobierno, con otro tipo de medidas, no sería una medida financiera, tendría que aplicarse un plan integral, trienal, cuatrienal o quinquenal, y estaría acompañado por medidas de tipo económicas, financieras, monetarias e impositivas. No se puede tomar una medida solamente desde el punto de vista financiero, en un esquema macroeconómico distinto. Fíjate vos que los liberales hoy están diciendo, que si se aplica un plan, van a tener que aplicar una política heterodoxa. Una medida heterodoxa. ¿Sabés cuál es? Fijar los precios y los salarios y no moverlos por meses hasta que acomoden lo monetario y lo financiero. Y eso es heterodoxia pura. Y hasta ellos tienen que decir, miren, tenemos que partir de algo que no se mueva por 6 meses. Hoy lo están diciendo, Seguas, toda la banda esa de liberales está diciendo eso. Si se aplica un plan, primero hay que aplicar una heterodoxia. Fijar precios y salarios por 6 meses, 8, 4, bueno, eso se verá. Y después ir a la política monetaria, ir a la política financiera, que la finanza tiene que ver con la ley que tiene el Banco Central, con lo que debe el Estado Nacional. Debemos 4 o 5 billones, Héctor lo debe saber mucho mejor que yo, pues es el mejor especialista que conozco en deuda.
que el Estado está haciendo roles de deuda en pesos de dos formas. Si aumenta más el dólar, te pago dólar, y si aumenta más la tasa, te pago tasa. Eso es histórico en la República Argentina y en el mundo. Entonces, lo que sucede es que no pueden aplicar un plan. Primero, porque no lo tienen. Segundo, porque no lo saben. Y tercero, porque es mejor que porque no se van todos ellos y la oposición agarran podemos agarrar se lo mandamos a Alemania, Juan Carlos. No, yo tengo... Esto está grabado, ¿no? Se está grabando. Así después me hacen juicio. ¿Cómo se llama el barco que se hundió con el iceberg? Titanic. El Titanic. Subirlo a todos al Titanic, al Titanic 2, y mandarlo y que choquen con la Antártida, que choquen. La oposición y los oficialistas. Eso pasa, Hugo. No se puede aplicar esto. Hago un poco de broma porque es tan duro esto que si no tomás algo en broma, no sé, salís a la calle y que te pique un mosquito anófeles, qué sé yo, ¿viste? Hugo, no se puede aplicar un plan. No sé si me entendés. En una sola vertiente en el marco de la macroeconomía. No se puede. Fíjate que no saben cómo salir de las LELIC. Sí, Félix, te vas. Gracias, Félix. Nos quedamos un rato acá, pero nos queda claro que el dinero tiene que circular. Quería hacer otra pregunta, o alcance. Dale. Héctor tiene una pregunta, o quiere hablar Héctor igual. Primero Félix, que quería hacer una pregunta. Sí. Quería responder a Hugo. Yo creo, si tuviésemos realmente un sistema orden económico natural, y obviamente con los gobiernos actuales no va a pasar, pero si tuviésemos uno y teníamos un dinero que no se puede acumular mucho tiempo, claro, mucha gente compraría en dólares, pero esto no necesariamente sería malo para la economía. O sea, tú puedes comprar lo que quieras, puedes comprar un auto, oro, dólares. En caso de que se compren muchos dólares, pues, ¿qué va a pasar con la moneda nacional? Se va a depreciar frente al dólar, pero eso no necesariamente es malo. Es bueno para la economía, para la exportación. O sea, después con el tiempo se regula esto. Por ejemplo, Suiza hoy en día tiene el problema al revés. Como muchos creen falsamente que el franco suizo es una moneda muy estable y lo compran, bancos centrales lo compran como reserva, entonces la moneda es muy cara frente al dólar o otras monedas. Esto daña la industria de Suiza. O sea, esta especulación contra las monedas no existirían en un sistema de libre moneda de GESEL. Ok. Creo yo. A ver, Héctor. No, yo el único comentario que quería hacer, que ya lo expuse varias veces, es lo siguiente, que hay una medida, desde ya política y drástica de corte, que es la prohibición en todo el territorio nacional que se hagan operaciones en moneda extranjera. De esa manera se cortaría de cuajo el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, porque en este momento el Banco Central está sujeto a un mecanismo extorsivo institucional. Me da más tasa de interés o me voy al dólar. Y así han provocado todas las crisis, incluso esta última. Esta última fue producto literalmente de eso. Cuando le estalla la crisis a Guzmán en junio, le estalla la crisis porque los fondos PIMCO y Templeton llevaron más de 1.000 millones de pesos que retiraron abruptamente del ELIC y títulos públicos para llevarlo al dólar y canjearlo a través del contado con liquidación. Claro. Dispararon el dólar. Entonces, mientras existe ese arbitraje, no va. Y pongo una prueba del bando contrario. Hace poco sentenció así religiosamente Domingo Cavallo que la solución en la Argentina era liberar para que se pudieran hacer operaciones en cualquier tipo de moneda que la gente quisiera. Y lo copió enseguida a los gritos Milei. O sea, la bandera libertaria pura en este momento es usen la moneda que quieran. Yo pienso que la solución es exactamente la contraria. En todo el territorio nacional solamente se pueden hacer operaciones en moneda nacional, punto. Entonces, pasarían, desde ya eso no evitaría, pero pasarían a hacer operaciones ilegales, clandestinas, pero la gente tendría un tiempo
para convertir a un tipo de cambio que fije el Estado y desaparecería el bimonetarismo en la Argentina. No sé, pensando en una solución drástica y lógico de peso político. Eso yo lo comenté eso más de una vez en los reportajes. No, era eso nada más. Bueno, yo quiero terminar con algo, con un ejemplo para que lo pensemos. Alemania, Félix, no tiene prácticamente déficit fiscal, ¿no? No, ¿Tiene déficit? Sí, mucho. Tiene mucho. Ahora con la pandemia. Antes también, y con la pandemia más, y ahora con la guerra más. O sea, sí. Y con la... Ahora, decime una cosa. ¿Qué pasa si Alemania no tenía déficit fiscal? Vamos a suponer, no tenía déficit fiscal. ¿Está bien? Pero es dependiente del petróleo ruso, ¿ok? O del gas, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí? Y yo te aumento el valor, no importa que no haya guerra, sin guerra. Yo te aumento el valor del petróleo y el gas que te vendo. Y el país, Alemania, no tiene déficit fiscal. ¿Aumentan los precios, sí o no? Si empieza a pagar más caro el petróleo y el gas. Porque se le ocurre a Rusia. Yo personalmente creo de que ¿aumentan o no aumentan los precios? Los precios aumentan cuando hay más dinero circulando. Da lo mismo. No importa que no haya dinero. Supone que esté bien el dinero. Hay una causa externa que te hace generar inflación y no es por emisión. Y no es por emisión. Los liberales no lo dicen eso. No depende de vos. Vos tenés bien al día la caja y te viene un sacudón de afuera que algo que importás te aumentó por X razones. Eso va a los costos. Y genera inflación. Entonces, la inflación no es solo emisión monetaria. Obvio. No, muchachos, no es así. La inflación solamente, los costos se pueden traspasar cuando hay demanda a los productos. Y si todos los productos suben de precio es porque hay más dinero circulando. Yo creo que tan fácil no es con los costos. Los costos es en realidad muy relacionado con la demanda monetaria. Los costos pueden subir, se pueden equiparar si yo emito más para que tengamos el mismo precio. Pero si yo no si emito más y salgo con déficit, nadie puede explicar por qué un aumento externo genera aumento en países y no son producto de la emisión, como dicen los liberales. Acá hay inflación por emisión. Y en la Argentina, en el 73, nosotros no nos abastecíamos de petróleo y la guerra de los 7 días llevó el valor de barril de $2-3 a 10. ¿Y a dónde fue eso? Fue al costo de todo lo que producíamos. Generó el primer golpe inflacionario, lo da la guerra de los 7 días, con la Organización de Petróleo. Por eso, los liberales de eso no hablan. De eso no se habla, Carlos. Por la duda, sí. A veces avivamos giles. Sí, sí. Así empezó el golpe inflacionario, tanto en Argentina como en el mundo, ¿no? Claro. Y por eso Nixon ahí rechaza y rompe el pacto del acuerdo de Bretton Woods cuando decide no respaldar con oro el dólar. Bueno, eso fue inflación. Pero vos viste lo que pasó ahora. Se lo hicieron a Biden de nuevo. Ahora. La Organización de Países Petroleros. Ahora se lo hizo de nuevo. Sí. Norteamérica quiere bajar la inflación y ellos lo aumentaron el valor del petróleo. Sí, sí. Y Rusia con el gas a Europa también, con lo cual ahí tenés una causa externa de inflación que va a impactar en Europa. Pero claro, porque Félix dice que hay mucha plata en los colchones en Europa. Claro, y entonces ahí va a haber, esa plata va a salir y va a producir una inflación, porque la demanda no va a poder abastecer la cantidad de dinero, van a subir los costos, puede haber una estanflación en Europa y en Alemania. Ese es el punto grave, o sea, que todo ese dinero que se han imprimido antes, ahora puede aparecer en el mercado, y además a través de la deuda que hace el gobierno para financiar
el militar, para ayudar a Ucrania, para ayudar a la gente, porque la energía es tan cara. ¿Cómo lo financian? Con deuda, cada vez más deuda, y deuda, si se aumenta la deuda, se aumenta la cantidad de dinero circulando. Es el multiplicador del dinero, y esto causa inflación. Y ahí, por eso, el petróleo es más caro, que un costo importante, especialmente para productos de consumo al final. Si te parece bien, Carlos, escuchamos a Héctor y... No, una observación. La sopa, Carlos. Ahora no nos vamos a derivar a ese tema, pero fíjense la paradoja que es. Con el gasoducto 2 el Nord Stream 2 del Báltico, tanto Alemania como toda Europa iban a tener un abaratamiento general del gas. Cuando Estados Unidos, a través de la OTAN, generó la crisis de Ucrania, y ahora ya esto último, el sabotaje que le hacen al segundo gasoducto, ¿qué pasa? Cambió radicalmente el planteo, cambió a encarecimiento del petróleo. Y ahora Estados Unidos le vende el petróleo que deja de recibir Europa de Rusia, se lo vende 40% más caro. En barco. Y en barco. Y el gas igual. El gas igual. Por eso, ¿no? El gas venden 20 veces más caro. ¿Cómo? No, les digo... El gas venden un 20 veces más caro, no un 20% más caro, un 20 veces más caro. Ahora que son monopolistas trayendo gas a Europa. De hecho, no sé por qué son monopolistas, porque podríamos traer gas de Sudamérica, de Chile, porque aquí hay mucha energía libre, nadie lo usa. No sé, pero parece que lo único gas que compra por alguna razón es de Estados Unidos, entonces es monopolista y sin vergüenza se aprovecha. ¿Y saben cuándo empezó la guerra? Prácticamente el día en el cual se iba a inaugurar Nord Stream 2. El día claro. la guerra. Sí. Ahí está el tema. Casualidad. Qué casualidad, mirá vos. Fue la primera medida que tomó Alemania con el nuevo canciller, que algunos especulan que eso se esperó el momento en que dejó de ser canciller Angela Merkel. Claro. Es un socialdemócrata. ¿Cuándo no? Los socialdemócratas siempre actúan de comodín a los liberales o a los grupos de poder, ¿no? Y este hombre Scholz, lo primero que hizo fue eso. Interrumpió efectivamente, como dice Fudes, a mí me llamó la atención, tengo un montón de información recogida de eso. La Gazprom y consorcios y bancos alemanes invirtieron, parece, en total entre 9 y 10 mil millones de euros en la construcción del Nord Stream 2. ¿Para qué? Para que el día antes de la inauguración, prácticamente, por esta crisis que se acelera en Ucrania, queda interrumpido y cambia todo el panorama financiero de Europa. Lo que antes iba a ser abaratado, ahora se encareció incontrolablemente. Y con la destrucción, ahora con este sabotaje que se hizo, nadie sabe quién fue, pero ya dice que fue Rusia. Mentira, ¿por qué debería ser Rusia? ¿Quién tiene un interés que no tenga? Al contrario, Rusia no quiere tener armas. El absurdo es el de la cifra. La inversión que la hizo en un 60% Gazprom. Y también, entiendo, bancos alemanes, porque el titular del gasoducto es el ex canciller Schröder, ¿no? Que fue canciller alemán, así que no es casual, eso es la nueva política bismarckiana, la alianza entre Alemania y Rusia que va a pivotear hacia una Europa independiente. En este momento, entonces, actuó la fuerza contraria. Estados Unidos provoca la crisis de Ucrania y cambia el panorama. Yo, lo único que puedo decir es que no me metí tanto en el tema, pero tengo 2 o 3 reportajes apenas estalló la crisis, y advertí esto, que Estados Unidos estaba arrastrando a Europa a un conflicto en contra de sus intereses, porque la repercusión inmediata iba a ser, inevitablemente, no descubría la pólvora, iba a ser lógica, iba a ser el encarecimiento del costo del gas, de la energía, y consecuentemente iba a descolocar la economía europea. Y ahora que lo destruyeron,
se aseguraron de que aunque terminara la guerra ahora, Claro. Europa sigue comprando para muchos años más gas de Estados Unidos. Y me da la impresión que por eso ahora está por terminar la guerra. La guerra ya está, Rusia se retira, ya está ganando Ucrania y quizás la va a terminar ahora. Pero ahora puede terminar porque lograron lo que querían. Y Alemania dependiera de Estados Unidos en la energía para un buen tiempo más. Y ahí, si después vuelven a reconstruirlo, le van a hacer otra guerra en otro contexto porque no puede funcionar. Sí, nos van a mandar a nosotros, los argentinos, que conduzcamos a Alemania, vas a ver. Le vamos a mandar al ministro de Nosotros le vamos a Economía. mandar unos cuantos de acá, de los dos lados, ¿viste? Para Alemania, para que le enseñen a conducir un país. Claro, la señora No Kirchner van a va... necesitar una guerra. Van a necesitar albaniles y laburantes para que... Con un ministro de Economía Alemania. argentino basta, no necesitan una guerra. Mira, y último alcance, porque tengo que darle comida a mis crías. Ya nos vamos, ya nos vamos. No solamente sirve a los gringos por el gas. Hay otra cosa que sirve en la guerra, es la deuda. Los bancos necesitan vender créditos porque los depósitos crecen. Y como la gente está aquí con créditos, ¿quién toma los créditos? El gobierno. Ahora con los pretextos de COVID, luego para el armamento, porque los militares ahora también gastan mucho dinero, mucho más que antes, y ahora para ayudar a la gente, para bajar los precios de la energía. Pues esos son todos los pretextos para endeudar al país. Doy un dato, no sé si se escucha. Doy un dato. La deuda pública de los Estados Unidos estaba en el orden de los, ellos llaman 20 trillones, ¿no? Trillones. Llaman trillones a los billones. Estaba en 22 mil millones de dólares. Ahora, con el incremento de los gastos militares, en este momento la deuda pública norteamericana está entre los 29 y 30 billones de dólares. Subió 10 billones de dólares. 10 billones. Años. El proceso es cierto, empezó con la famosa pandemia, pero se desató fuertemente ahora, y uno de los problemas de desestabilización de Biden es que a Biden le puede salir el tiro por la culata por el tema de la inflación importada, porque Estados Unidos termina teniendo las consecuencias del encarecimiento del petróleo. Pero lo concreto es que lo que subió en Estados Unidos, la deuda pública en forma astronómica, ¿no? En este momento la deuda pública de los Estados Unidos se acerca a los 20 billones de dólares. Una locura. Estados Unidos paga de intereses, en el año 18-19, Estados Unidos pagaba de intereses el equivalente al Producto Bruto nuestro, 550.000 millones de dólares de intereses por año. Porque la deuda no se paga, se refinancia continuamente. No, sí, bueno, pero 30 trillones. 30 trillones. Margarita, ¿querés un préstamo vos? ¿Qué tal, doctor? ¿Puede ser un prestamito? No, sí. Héctor y yo te mandamos un préstamo seguido. No, quizás nos vamos a Inglaterra a pedirlo. ¿Vieron lo que pasó ahora entre el 27 y el 29? Que los bonos de Inglaterra picaron un 37% y estuvo al borde así de colapsar el sistema de seguros de pensiones y jubilaciones. Sí. Y tuvieron que salir a emitir a lo loco para rescatar los bonos. Empezó la disparada, o sea, porque estamos hablando de Inglaterra, ¿no? O sea que el movimiento sísmico ya empezó. Estamos ahí al colapso con este tema de la emisión en todos lados. Y no hay que olvidarse que Ucrania produce el 30% de lo que consume Europa. Y si yo endeudé a Ucrania va a tener que producir muchísimos años para pagar la deuda que le crearon con la venta de armas. ¿Está clarísimo? Claro. Estos son siempre pretextos para aumentar la deuda, en todos lados. En los claro. Rusia también tiene que endeudarse, todo el mundo tiene que endeudarse. Claro. Y las grandes guerras y las grandes crisis financieras será casualidad, pero siempre van juntos.
Y ahora estamos al borde de una tremenda crisis financiera, una crisis como la Great Depression y una tercera guerra mundial. O sea, ya estamos en la tercera guerra mundial. Solamente todavía está en un lugar chiquitito, pero ya todo el mundo está involucrado. Bueno, Carlos. Bueno. Felicitaciones, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a todos y especialmente a nuestro amigo, histórico amigo Juan Carlos, Margarita por estar acá, Mabel, otra histórica, que empezamos con Silvio Gesell también hace 20, 30 años. Bueno, capaz que con estos despelotes que acabamos de hablar llega el momento de la economía natural de Silvio Gesell, ojalá nos toque ahora. Y bueno, y Juan Carlos es un histórico, muchísimas gracias por estar acá, siempre estás invitado. Viste, la idea es que podamos como instituto poder proveer o a entidades públicas o municipios, andás a ver, federaciones en algún momento de soluciones para lo que viene. Viste, esa es un poco nuestra idea. Creo que, hay que meter el tema. Es muy jorobado por por el estrangulamiento del conocimiento que tienen los economistas en Argentina. Es gravísimo. Sí, todo el mundo. Es gravísimo. Todo el mundo. Claro. Mirá si no sé. Sí. No, me interesó es terror, Félix, es terror. Me interesó mucho el tema cooperativo, o sea, porque yo ya venía gestando con esto, así que me voy a interiorizar sobre la cuestión esta. Cualquier cosa, Margarita, te da el teléfono, Carlos, me llamás, no hay problema. Bueno, gracias. Todo lo que necesites, no hay problema. Genial, gracias. Carlos, la próxima es Carlos Ragonesi, ¿qué día? La próxima charla. Carlos ahora Ragonesi. me voy a fijar, ya les digo, nacionalización de los depósitos, Félix, tenés que estar, va a haber una descripción detallada de la primera nacionalización del 46, que describió Juan Carlos, pero en la primera instancia, la que explicó Juan Carlos del 73 fue la segunda. Yo la que expliqué era del 73. Exacto. Bueno, ahora les digo cuándo es la próxima, pero bueno. Principios de noviembre, en principios de noviembre es la de Carlos Ragonesi, 17 de noviembre. 17 Mira vos, el día que llegó el general a la Argentina. 17 de noviembre. 17 de noviembre. El día que llegó el general. Margarita, sí. Bueno. Nos mojamos todos. Sí, 17 de noviembre, te digo ya, es jueves, siempre lo hacemos los jueves. Jueves ya a las 18:30, sí, está bien, perfecto. 17:30, 18:30. Y los liberamos para que vayan a comer la sopa antes que aumenten los precios de vuelta. Sí, yo si no tomo la sopa, a mí no, tengo que dormir con el perro, pues no tengo perro. Gracias Hugo por estar acá. Siempre hay que tener una sonrisa, siempre hay que tener una sonrisa. Así es. Bien de espíritu y bien de sonrisa, que es la única forma de luchar, si no, no se puede. Con bronca no se llega a ningún lado, con bronca. Es lo que me pasa a mí. Pero, es verdad. Bueno, ellos me conocen. Siempre tengo un chiste a mano, una broma. Porque nos hace más dinámicos, más seres humanos. Si vos armás una cooperativa de trabajo para hacer viviendas, yo puedo ser un buen sereno, pero no me ponga de albañil. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, nos vemos.